Oye, la ministra, porque es colega tuya. Las autoridades de la universidad, La de los ministra decía, académicos, estudiantes e invitados especiales que han querido acompañarnos en la inauguración de este año académico. Especialmente quiero dar las gracias a Nivaldo Mostiati por haber respondido afirmativamente a nuestra invitación. La presencia de Nivaldo nos permite inaugurar un nuevo año de trabajo académico en nuestra escuela, un año que esperamos sirva para continuar reflexionando sobre la formación y el ejercicio profesional del periodista. Hoy, los medios de comunicación y los periodistas viven en constante tensión. Los resultados económicos muchas veces priman no solo a la hora de decidir cómo se construyen las parrillas programáticas o cómo se seleccionan los contenidos, sino que también influyen en las visiones de mundo que los mismos medios nos muestran. En las últimas semanas hemos sido testigos sobre la forma en que los medios de comunicación y particularmente los canales de televisión nos dan a conocer los resultados del Transantiago. Pero a veces los límites nos advierten. ¿Se informa para sensibilizar a la autoridad sobre las debilidades del sistema o se informa para elevar los ratings de los noticieros? Cabe preguntarse entonces, ¿cómo hacer visible en los medios de comunicación una cultura de los derechos de los ciudadanos que propicia el desarrollo social? ¿Cómo hacer un periodismo que involucre la participación de las comunidades locales? En una sociedad democrática, los periodistas estamos llamados a facilitar y a contribuir al desarrollo del ejercicio ciudadano con equidad informativa y desde luego social. Somos y podemos ser gestores de iniciativas cívicas, pero además tenemos la responsabilidad de proponer informaciones que ayuden a que los ciudadanos estén mejor informados sobre el acontecer diario y a participar de las innovaciones ciudadanas. Advertir las debilidades del modelo social, político o económico hace pensar entonces en la necesidad de un periodismo ciudadano capaz de acercar las salas de redacción de los medios a los grupos comunitarios. Un periodismo que sea capaz de construir procesos de participación con la comunidad. Seguramente la mirada que nos propondrá Nivaldo Mostiati nos permitirá enfocarnos en esta tarea y revisar cómo desde su experiencia profesional se puede responder a este desafío. Dejo con ustedes al profesor Rodrigo Araya, quien presentará a nuestro invitado y moderará la ronda de preguntas. Muchas gracias. ¿De qué? Bien, me toca presentar a Nivaldo Fabricio Mostiati y de él me interesa decir que la primera vez en mi vida que yo escuché hablar del Fernández Vial fue a través de Nivaldo Mostiati, en una época que Fernández Vial todavía no era un club profesional, se participaba en las ligas amateur de la octava región. Y por lo tanto, descubrir una persona en Santiago que fuera fanática, que se sintiera enfervorizada por un club de barrio, por decirlo así, era muy extraño. Estamos ubicados en inicio de los años 80, que es la época en que Nivaldo entra a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Saliendo de ahí, trabaja en la radio chilena, que es una radio que ya no existe. Y fundamentalmente, para contextualizarlo, en un medio, estamos en plenos 80, estamos en un gobierno dictatorial, con censura, etc., que es un medio que busca dar cobertura a los elementos que constituyen la dimensión política de la vida de la República. De ahí, Nivaldo entra a la revista APSI, que es una revista que tampoco existe, y en la revista APSI participa le corresponde redactar los análisis políticos de la quincena. APSI todavía era quincenal en esos momentos. Por lo tanto, él empieza a participar de un grupo donde se encuentra, por ejemplo, Ascanio Cavallo, que hacía lo mismo en esa época para la revista Hoy, pero después, posteriormente, para el diario La Época, y Alejandro Guillé. Personas, por lo tanto, que hacen periodismo en esa época, pero que prontamente pasan a ser los grandes analistas políticos del periodismo chileno en los años 90 también. Por lo tanto, Nivaldo está desde la revista APSI en este grupo que hace también, que comienza a hacer análisis político. Posteriormente ya llega la democracia y se integra al equipo del Mirador, un programa de televisión nacional que precisamente aspira a mostrar realidades distintas a las que estábamos acostumbrados a ver en la pantalla de televisión nacional. Y ya desde el 97 a la fecha es jefe de prensa de Radio Bio Bio,
La radio Bío Bío es una radio de propiedad familiar, además, ¿no? Tu padre es su padre, que es un homónimo, Nivaldo, es el propietario de la radio, pero además me parece interesante para poder entender las perspectivas desde las cuales Nivaldo ha hecho periodismo. Es una radio que hace el recorrido inverso de muchos medios, porque parte posicionándose con mucha fuerza en Concepción. Eso le permite crecer, porque tiene un mercado publicitario o sabe cómo captar mercado publicitario, le permite crecer hacia el sur del país. Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, son lugares donde se empiezan a instalar las radios Bío Bío, y por lo tanto en el sur todo el mundo empieza a decir que el hombre que no está informado no tiene derecho, no tiene derecho a ejercer su opinión, o no tiene opinión, y por lo tanto el Mirador, con la voz de, ¿cómo se llama? Petronio, ¿no? Petronio Romo, se empieza a hacer una voz famosísima en el sur, porque la radio Bío Bío entra con mucha fuerza en el sur, y teniendo esto como elementos que permiten sustentar el trabajo, llega recién a Santiago. Es por lo tanto, cuando llega la radio Bío Bío a Santiago, es todo un misterio de qué van a hacer estos provincianos en el gran mercado publicitario nacional que es Santiago. Y desde ahí se instala una voz distinta o un modo de ejercer el periodismo que, por venir de ciudades más pequeñas, de 100.000, 200.000, o en el caso de Concepción 500.000, 600.000 habitantes, tienen un tipo de vinculación con su auditor muy distinta, muy marcado por la dimensión territorial, por el hecho de tener que compartir una cierta ciudad, muy distinta a la que se ejerce, por ejemplo, en Santiago, donde el tema territorial, desde mi perspectiva, ocupa un lugar menos significativo en el modo de hacer y de constituir periodismo. Entonces, este periodismo se suma además, y esto es el sentido de la invitación, al hecho de que Nivaldo estudia periodismo en una época en que los jóvenes que entran a estudiar periodismo son jóvenes que surgen a la vida social bajo una dictadura. Y por lo tanto los antiautoritarismos son tal vez lo que marcan a las generaciones de esa época. Pero que es una generación que poco a poco empieza a tener responsabilidades en los medios. Hoy día nos encontramos, por ejemplo, con que el segundo en las últimas noticias, el subdirector, es una persona de la generación también, ¿no? Mauricio Gallardo. O que el editor de la revista Domingo en Viaje es una persona que fue el compañero de curso de Nivaldo, que es Francisco Moat. O que Hugo Marcone es un editor también importante para la crónica del Mercurio de Santiago. O que Rafael Fuentealba es el editor más importante, es el editor general del diario La Nación. O el mismo Nivaldo, que es jefe de prensa de la radio Bío Bío. Son, por lo tanto, generaciones de periodistas que nacen bajo la época de dictadura y que hoy día ya están marcando, que tienen posibilidad de marcar quehaceres de periodismo en distintos medios. Y en este sentido nos pareció interesante, como equipo de profesores, que un periodista que surge de ahí, que hace periodismo ahí, pueda tener contacto con ustedes, que son periodistas que van a comenzar a ejercer, los rostros que veo, casi todos ustedes van a salir, o un poder significativo los que están acá, van a salir a ejercer el periodismo en otra época, que es la del Bicentenario, cuando se va a volver a discutir mucho sobre Chile, sobre su Estado, y por lo tanto sobre la ciudadanía y sobre el proyecto país que tenemos. Y además en el entendido que son estudiantes de periodismo que han estudiado fundamentalmente bajo una situación de democracia. Nos interesa, por lo tanto, aprovechar esta época, aprovechar este encuentro y aprovechar la presencia de Nivaldo Mochati para generar este diálogo entre periodistas que nacieron en época de dictadura y desde ahí se construyeron una imagen de periodismo, con los periodistas que van a empezar a ejercer dentro de poco y que han estudiado en una época de democracia y que les va a tocar ejercer en los tiempos del Bicentenario. Con ustedes, para hacer la presentación más formal, Nivaldo Fabricio Mochati. Don Nivaldo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. A ver, el periodismo es un trabajo colectivo. Eso es lo primero que... O sea, no hay nunca que olvidar esa dimensión. Es un trabajo colectivo por... Uno, porque implica un trabajo de pauta donde uno comparte con otro, que es algo que hace que las opiniones de uno pasen por un sedazo de un grupo, así debería ser. Y dos, porque nunca hay que olvidar que uno hace periodismo con la gente. O sea, vale decir, uno puede escribir una gran crónica y siempre hay una coautoría,
que lo que yo escribo, bueno, y lo que las fuentes dijeron. O sea, sin esas fuentes, sin esa gente no hay artículo, por así decirlo. Eso ya supone, digamos, saber que lo que uno logra, lo logra con otros más. ¿Ah? Y que por lo tanto el egoísmo no es muy buen acompañante en este oficio. Y digo bien oficio y no profesión. ¿Ah? Y lo otro, que hay una dimensión del periodismo que a veces se olvida, y que el periodismo se hace para la gente. O sea, incluso pensando en la búsqueda de audiencia, de rating, ¿no? Sin audiencia no hay supervivencia de los medios, digamos. Pero también hay que entender el rating no solo como un elemento económico, sino también como de adhesión, de complicidad con la gente. Si ustedes quieren ser periodistas, ustedes están empezando, probablemente en tercer año tengan una crisis vocacional, como ocurre siempre. Háganle mucho caso a sus intuiciones. Y una de las preguntas de verdad que tienen que hacerse es si a ustedes les gusta la gente. Si no les gusta la gente, si no les gusta caminar por las calles, conversar con desconocidos, dedíquense a otra cosa. O sea, y yo aliento a que la gente se retire de periodismo. Porque si no tienen de verdad vocación. Porque el periodismo no es una profesión bien pagada, en primer lugar, porque hay mucha competencia, hay muchas escuelas, y porque no hay nada peor que trabajar en lo que a uno no le gusta. Entonces, si de verdad no sienten que están para hacer algo, váyanse. Y váyanse, ya. O sea, y si quieren rentabilizar, dedíquense a otra cosa, digamos, ¿no? Pero dicho esto, cuando uno de verdad se da cuenta que esto le gusta, las retribuciones son muy grandes. Y las retribuciones son básicamente una suerte de complicidad, una especie de sentido común que a uno lo lleva a hacer de repente, a veces se equivoca también, las preguntas que la gente quiere que sean respondidas. Y uno entra en una especie de estado de complicidad con una especie de intuición general que es maravillosa, y que por lo tanto uno empieza a trabajar sintiendo a la gente. O sea, y yo, por ejemplo, que ahora soy jefe, que tiene sus lados buenos y lados malos, lo que más añoro es reportear, por ejemplo. O sea, salir a la calle, hablar con personas. Porque aquel que no le gusta reportear no es periodista. O sea, el reporteo no es sentarse en una mesa, y el internet, digamos, es la antítesis del reporteo. Seguramente todos ustedes hacen buena parte de los trabajos por internet, digamos, pero eso es solo una herramienta. Ahí no está la esencia. La esencia está en conversar y leer. Claro, yo salí de la universidad el año 83 y entré el 80 a la Católica de Santiago. Una escuela que tenía mucho abominable en aquella época. Era una escuela que estaba, por razones ideológicas, de espalda a la realidad del país, ¿no? 1980. Y a mitad de año, yo era bastante chico. Bueno, mataron a un alumno, a Eduardo Jara. Lo secuestró un comando Vengadores de Mártires, se llamaba, el COVEMA, integrado por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Lo secuestraron a él, secuestraron a una periodista que estaba haciendo una práctica en la radio chilena, y secuestraron al jefe de prensa de la radio chilena de aquella época, Ricardo Armazábal. Y los soltaron, y Eduardo Jara estaba tan mal físicamente por las torturas que no pudo resistir, lo llevaron a la posta y murió al cabo de 1 o 2 horas. Cosa que no le importó para nada a la escuela de periodismo en la cual yo estudiaba, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí es lo que voy, que nosotros nos educamos en una época donde las escuelas, bueno, por razones de seguridad, de miedo, lo que fuera, o de complicidad con el régimen, no miraban la realidad. Eran incapaces, digamos, de sensibilizarse con lo que pasaba. Y por lo tanto nosotros, o buena parte de nosotros, nos educamos en una especie de contradicción profunda con quienes nos enseñaban, de pelea incluso,
que nos llevó, yo creo, también a mal formarnos. En ese sentido quiero ser también bastante autocrítico. Porque resulta que cuando uno tiene camina no sé, en una acera que está desnivelada, que es irregular, que está mal hecha, termina adaptándose, pero después cuando el camino se empareja, está caminando mal, chueco. Y yo creo que nosotros somos parte de una generación que por lo que vivimos nos malformamos también y que hemos tenido que hacer un ejercicio muy grande para ejercer bien. O sea, yo soy de una generación que cuando salí a la universidad yo tenía dos opciones y las opciones eran drásticas, que era o trabajar en un medio de oposición o en un medio cómplice, por así decirlo, entre comillas, pero era eso, ¿no? Y la opción estaba clara, o sea, no había muchos matices, era lo uno o lo otro. Sobre todo porque uno tenía la posibilidad de hacerlo. Uno no tenía familia, no necesitaba, por lo tanto, asegurar un ingreso, uno podía vivir con 2 pesos y de hecho así vivíamos. Entonces, y yo soy de los que optó, digamos, por trabajar en un medio de oposición. Yo siempre recuerdo lo que fue la experiencia en el APSI. Yo fui redactor político del APSI 5 años, sin ser militante. Yo nunca he sido militante. Les desaconsejo militar, por nada del mundo. O sea, los periodistas, creo yo, no deben ser militantes. Para nada, de nada. Tienen que ser lo más independiente posible. Y tienen que, por nada del mundo, pretender traficar su idea en el trabajo. Vale decir, es inevitable que uno tenga un cuerpo de pensamiento, pero la independencia creo que es el lugar desde el que se hace el periodismo, donde se hace el buen periodismo. Lo otro es propaganda. Bueno, así todo, sin militar, yo reconozco que yo trabajé en un medio que era de oposición a Pinochet, digamos. Porque creo además que cuando uno hace periodismo, se hace periodismo y está en un régimen dictatorial, por definición hace oposición. O sea, hacer periodismo en dictadura es hacer oposición. Yo en China, digamos, hoy día, si hiciera periodismo, si me dejaran hacer, porque no me van a dejar, digamos, sería oposición, digamos. Y si yo en Cuba hoy día fuera y hiciera periodismo, sería oposición, no podría ser, digamos, ¿no? Entonces también como para entender los matices, que esta cuestión no era un cuento ideológico, sino que también tenía mucho que ver simplemente con el oficio, de contar lo que pasaba y hacerlo bien. O sea, yo ayer comentaba con alguien, paréntesis, ¿no?, que yo todavía tengo guardado algunos trabajos de reportaje de la escuela que dicen así: buen título, muy buena la bajada, buenos datos, muy bien escrito, entretenido, pero no publicable. Claro, el año 81 no eran publicables, digamos, probablemente en los medios en que la escuela creía que las cosas debían publicarse, pero entonces no es un tema ideológico, sino que es un tema de oficio. Y por eso vuelvo a lo primero: si ustedes quieren hacer periodismo, no olviden nunca que están trabajando para otros, no para uno. O sea, en el periodismo hay mucha vanidad, está esta confusión, digamos, entre que los periodistas son figuras del espectáculo, que es una cosa realmente absurda, y todo lo contrario, uno trabaja para la gente. O sea, no hay otro secreto para no perder el norte. Y trabaja para la gente porque, bueno, resulta que vivimos en una sociedad, en el mundo en general, donde hay información reservada, que es bueno que se democratice y que uno aporta a eso, digamos, disemina información, reparte poder, por lo tanto. Y también porque ese rol que de repente se glorifica tanto de la prensa, ¿no?, de ser fiscalizador de los poderes, es absolutamente cierto, pero cierto desde una cierta humildad también, ¿eh? Porque la fiscalización de los poderes se da no porque uno se convierta en una especie de ayatola, sino porque uno entrega información que a veces no quiere que se sepa, y es la opinión pública finalmente la que sancionará eso, pero no es uno, digamos, el que empieza a establecer categorías de castigo o qué sé yo. De repente en el periodismo caemos en eso y es muy malo, pero la fiscalización es absolutamente cierta. Y lo otro también relevante de decirle que a ver, yo soy de la opinión de que en general las escuelas de periodismo son malas, pero son malas por una razón muy profunda,
y es que hay poca densidad académica que enseñar, ¿sabes? O sea, hay mucho contexto, pero poco núcleo, digamos. O sea, ¿qué te pueden enseñar en periodismo? A redactar, sí. Hacer guiones, técnicas, ¿no? ¿Y qué más? Teoría de las comunicaciones. ¿De verdad? ¿Para ejercer el periodismo? No, o sea, está bien. Ética. Sí. Pero ¿sabes lo que es la ética? O sea, la ética del día a día. O sea, la ética son las decisiones que uno toma día a día, que son pequeñas, ¿te fijas? ¿Qué respeto le voy a dar a esta fuente? ¿Por qué este dato lo voy a omitir si es que no lo tengo 2 veces chequeado? O sea, y después están los grandes temas de la ética que pueden aprender. Sí, pero yo te digo que en el ejercicio diario hay como una especie de trabajo artesanal donde uno se va construyendo. Por eso, cuando uno desarrolla una carrera en esto que es un oficio, no hay nunca que olvidar que todo lo que hace te va a quedar para siempre marcado. O sea, esto no es como, no sé si habrá otras profesiones así, pero yo siento que en el periodismo uno se construye como periodista a partir de todas las decisiones que uno va tomando y de los errores que va cometiendo, porque errores cometemos todos, digamos. Y por eso el equivocarse y el reconocer el error de repente es mucho más valioso, digamos, que el no arriesgarse a no cometer el error y no avanzar. Pero volviendo al tema de la escuela, es importante leer, es importante saber de historia, todo eso sí, pero como siento que como no hay en el periodismo mismo un espacio, no sé, de materia fundamental con cierta densidad, que uno de repente se siente estudiando periodismo, y por eso digo, al tercer año la crisis vocacional gigantesca, porque ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, estoy estudiando historia, derecho, economía, me están enseñando a redactar, pero ¿cómo cuadro el cuento? Y finalmente todo cuadra si uno tiene vocación, o sea, y esa vocación te llevará a aprender las técnicas y especializarte por lo que te gusta, que puede ser efectivamente la cosa más económica o no sé, digamos, o trabajar para emprender sistemas comunicacionales comunitarios, y ahí uno le da libre rienda, digamos, a lo que más quiere. Pero la universidad, porque claro, yo digo, la escuela de periodismo, le pongo un signo de interrogación, no hacía el paso por la universidad. La universidad, que yo la encuentro imprescindible pasar por ella, la universidad lo que a uno le da, y por eso aprovechan los años de universidad. O sea, la universidad es un espacio de exploración, y de exploración en todo sentido, vale decir, exploración de formas de escritura, de formas de expresión, de conexiones raras, y uno puede terminar escribiendo al revés, digamos, pero de exploración, porque después en los medios eso no se puede hacer. Y también de aprovechar lo que es la vida universitaria, porque esta es una universidad, por ejemplo. O sea, uno entra aquí y uno se da cuenta que esta es una universidad. Hay gente distinta, hay carreras distintas, uno en un pasillo se podrá encontrar con alguien de otra facultad. Hoy día hay muchas escuelas de periodismo que están en lugares que tienen el título de universidad y no son universidad, que constan de un aula, un kiosco y la puerta a la calle, digamos. Y donde el cuerpo académico es alguien que viene a hacer la clase y después se va y que no tiene una oficina con el cual ir a... O sea, me explico, ¿no? Entonces, creo que no es malo hacer la opción, digamos, de verdad entrar a una universidad y no a esas otras cosas que dicen ser una universidad y que no la son. Entonces, ustedes que están en una universidad, aprovechen la universidad también en esa dinámica, digamos, del patio. O sea, yo estudié en la Católica y creo que gran parte de lo que aprendí, lo aprendí en las aulas, ¿sí? Y también en el patio del campo oriente de la Católica. En un patio donde convergía gente de historia, de derecho, de teatro, de música, de pedagogía, de teología, periodismo, ¿qué más? Bueno, estaba derecho, bueno, todo. Y ahí se hace vida universitaria. Y la vida universitaria es participar de talleres, poder tomar ramos de otras facultades para conocer a otra gente. O sea, y eso es
finalmente, algo que también es imprescindible para el periodista, que es el tema de la curiosidad. O sea, si uno no es curioso, no es periodista. Y la curiosidad también es una curiosidad intelectual, digamos, o sea, de aprender otras cosas. A uno le pasa por rachas, ¿no? O sea, y el derecho romano, porque a mí me ha dado por mí, el derecho romano, ¿cómo será? Y todo eso sirve. ¿Por qué? Porque el periodismo es como una especie de bolsa, digamos, donde uno va metiendo cosas y de repente uno las descarga, las saca y sirve. Entonces, uno lee porque le gusta leer y uno lee cosas que uno dice, esto no me va a servir nunca. No, todo sirve, porque todo sirve para contextualizar y por lo tanto todo sirve, finalmente, o te puede llegar a servir para entregar a la gente claves de lectura distintas, para que la gente se forme su propia opinión. Porque eso es lo otro, o sea, uno trabaja no para imponerle la opinión propia a los otros. Uno entrega herramientas para que la gente se forme opinión, o sea, para que sean ciudadanos. O sea, cuando ese eslogan, digamos, que el hombre que no se ha informado no puede tener opinión, es eso, ¿no? ¿Información para qué? Para formarse una opinión fundada. Y ese eslogan después sigue, el hombre que no puede tener opinión no puede tomar decisiones. Y hay un tercero, porque son tres, que dice, el hombre que no puede tomar decisiones no es un hombre libre. Y efectivamente la información es un espacio o es una herramienta fundamental para la libertad. Mientras menos información tenemos, menos libres somos. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para ser autónomos, para ser ciudadanos. Y por eso ese aspecto del periodismo, que es encontrar información que tiene un grupo que no quiere que se difunda y uno la difunde, es súper importante, porque uno democratiza información, por lo tanto reparte poder, porque la información reservada es poder, y le da poder a los ciudadanos. Y tenemos ciudadanía más potente, más autónoma, más capaz incluso de enfrentarse a la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, hablo de todo, digamos, hablo desde, no sé, la autoridad política, la autoridad empresarial, la autoridad religiosa, la autoridad sindical, la autoridad de los clubes deportivos, etc. A mí me gusta Fernández Vial, porque soy de Concepción. Yo creo mucho, digamos, en la identidad local. Recién me preguntaban por el tema, digamos, de que a veces nos miramos mucho el ombligo en Chile y no estamos al tanto de las grandes corrientes de pensamiento de debate internacional. Yo estoy de acuerdo y creo que hay que leer. Y uno de los dramas del periodismo actual o de los periodistas es que leemos poco. Pero creo que todo eso sirve solo en la medida en que lo miramos para acá. O sea, nosotros estamos haciendo periodismo para nuestra gente. Y ojalá que nuestra gente entienda, sí, lo que está detrás del conflicto en Irak, pero que lo entienda aquí. O sea, no sé si me explico. O sea, no olvidar, digamos, que incluso la más grande de las entrevistas a un premio Nobel es para que lo lea gente de aquí, que le sea comprensible para él y que le sirva para él. O sea, no... Esto de decir, no, yo quiero pasar a las grandes ligas, ¿no? Se ha puesto ese término. Sí, pero ¿qué es lo que pasa en las grandes ligas? Es hacer mejor periodismo, tal vez trayendo los grandes problemas de la humanidad o los debates internacionales, sí, pero ¿para quién? Para nosotros, para que la persona de aquí se empodere, que es otra palabra rara que han inventado en el último tiempo, pero que es válido usarla. ¿Qué más? ¿Preguntan? No, el rigor. Sí, es una cuestión que yo siempre digo. Mira, como en todas las profesiones, rigor. Y yo sé que uno de los dramas de la escuela de periodismo que cuesta mucho, por este cuerpo, digamos, de conocimientos tan desperdigados, marcar una línea de exigencia. El periodismo requiere mucho rigor porque el periodismo también tiene mucha responsabilidad. Porque lo que uno publica finalmente queda ahí y hay gente que cree eso. Uno no debiera creer tanto en los medios finalmente, pero bueno, lo dice el diario, lo dijo la radio, entonces uno tiene que tener algún grado de responsabilidad, hacerse cargo de eso y por lo tanto ser riguroso. Y ser riguroso no es solo chequear información, pero ser riguroso, o sea, darse cuenta de que esto no queda entre cuatro paredes para uno mismo. Y lo otro también es que el periodismo es una pega como cualquier otra, que tiene los sinsabores de un trabajo
O sea que, y mire, cuando yo entré a la universidad había, yo creo fácilmente un tercio de las promociones que entraban que creían que el periodismo era hacer entrevistas para ser publicadas los días domingos en algún diario. ¿Ah? Y que uno podía ser periodista, digamos, estando en la casa y que entrevistaba al presidente de vez en cuando y lo publicaba o algún... Bueno, eso no es el periodismo. El periodismo es un trabajo del día a día, de levantarse temprano, de leer los diarios, de participar en la pauta, de quedarse hasta tarde porque resulta que salió una pauta nueva y con rutina, que hay horas de cierre y que antes de la hora de cierre tiene que estar despachado tu artículo y que para lograr eso tienes que llegar media hora antes porque resulta que la entrevista que concertaste te va a quitar media hora del... Bueno, entonces hay rutinas del trabajo, o sea, yo llego todos los días a las 8:30 estoy haciendo mi pauta en la mañana y yo sé que después de las noticias a las 2, entre 2 y 3, a lo menos, y hasta las 3:30, tengo que hacer la pauta a la tarde. Bueno, porque esa es parte de mi pega. Y para los reporteros, parte de su pega es llegar a las 9 de la mañana, porque a las 9:30 van a tener su pauta y entre 9 y 9:30 tendrán que leer los días. Entonces, ese glamour que de repente se quiere vestir al periodismo es una excepción minúscula que no tiene nada que ver con el oficio. O sea, esta cuestión es una pega que tiene rutinas, exigencias, que son de repente tan difíciles de sobrellevar como el cajero de un banco, que llegue, que tiene que estar ahí y hacer los balances, eso. ¿No? O sea, rigor y perder, digamos, este afán de ser glamoroso, porque el periodismo no tiene nada que eso. O sea, si ustedes miran los ingresos de los periodistas, más no van a tener cómo vestirse de glamorosos tampoco, o sea, eso es lo primero. ¿Ya? No sé qué más, yo había escrito unas cosas, pero... Sí, está bien. Está bien, porque esto permite además iniciar el diálogo con las preguntas. Y para contextualizar y para que entiendan las risas, tiene que ver con que todavía la escuela, a pesar de su ya más de 10 años de existencia, vive en un lugar transitorio, que arrienda. Y ese lugar transitorio está lejos de la universidad. Entonces, estas visitas a los patios de la universidad son más bien esporádicas y con ocasiones especiales como la inauguración de nuestro año. Es muy... No, pero yo te digo, o sea... Ustedes se van a dar cuenta cuando salgan de la universidad. Si eso es lo dramático. O sea, yo les voy a decir y dicen, este viejo está hablando ya. Está bien, se lo concedo. Pero se van a acordar. Se van a acordar cuando de verdad sientan que tuvieron la oportunidad de pasar por una universidad de verdad. O sea, y la universidad de verdad, sí, son las clases, son los profesores, es la posibilidad de dialogar con los profesores, que es muy importante, pero es formar parte de una comunidad donde hay algo en ebullición. Eso es impagable. O sea, eso es lo que hace, por ejemplo, que uno quisiera tener tiempo para hacer clases en la universidad. Eso. O sea, formar parte de un lugar donde, precariamente o no, da lo mismo, pero donde hay, no sé si desafío intelectual es la palabra, pero hay desafíos de conocimiento. O sea, y eso es un espacio que hay que aprovecharlo, o sea, porque después no está. O sea, esa es la definición de la universidad, un lugar donde se debate, donde se conversa, donde hay tráfico de ideas. Bueno, tráfico de droga hay en todas partes, seamos sinceros, y eso no... Y esta universidad no es la excepción. Aprovechemos entonces el rato que tenemos para conversar con Nivaldo Mochati y las preguntas que surjan. Empecemos a hacerlo. Bueno, tú sabes que nosotros somos la única radio que tiene transmisiones independientes. O sea, nosotros tenemos una transmisión de Santiago que se replica desde Arica a Talca y después tenemos transmisiones independientes. Una radio en Concepción, otra en Los Ángeles, otra en Valdivia, en Puerto Montt, Temuco, Osorno. Y en el sur damos, en cada noticiario, el resumen de Transantiago. Una nota, 2 minutos y medio, 3 minutos. Y nuestro noticiario del sur es un noticiario del sur, o sea, que de verdad está hecho para la gente del sur. Donde está el Transantiago, porque es un tema que está involucrando a la autoridad, está la Presidenta de la República, está bien, pero sí. Bueno, voy a tener que hablar un poco de la radio. Nosotros no estamos en la ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, nos retiramos hace ya, no sé, 15 años. Y nos retiramos por varias razones y una de ellas fue porque nosotros nos opusimos tenazmente a las antenas repetidoras, que ahora usamos, ¿no? Que ahora usamos porque si un día de mañana en la liga de fútbol te dicen que tú podés meter goles con la mano, pero solo con la mano izquierda, bueno, tendrás que tú también tratar de meter goles con la mano izquierda, porque si no eres un pelotudo, ¿te fijas, no? Pero la verdad es que
nosotros nos pusimos a las antenas repetidoras por dos razones, o sea, por varias razones, pero una porque obviamente iban a generar mayor centralización y nosotros de verdad nos sentimos, o sea, somos regionalistas pero queremos tener un medio nacional, o sea, nosotros queremos un medio que integre a todos, por eso yo si el día de mañana la noticia más importante es de Arica, yo abro las noticias con Arica, no tengo ningún problema. ¿No? Centralización. Dos, porque iban a significar la muerte de muchos medios regionales, que es lo que ocurrió. O sea, estas grandes redes, muchas se construyeron comprando radios locales y cerrándolas. Y en tercer lugar, y esto es más como profundo, es que nosotros dijimos que las antenas repetidoras no constituían medios de comunicación. ¿En qué sentido? Los medios de comunicación, a nuestro juicio, son un espacio donde la gente se expresa. O sea, y por eso tenemos radios locales, o sea, tenemos una radio en Osorno porque nosotros queremos que esa radio sea la radio de Osorno, que claro, que tiene la ventaja de tener un corresponsal o un periodista en La Moneda, porque, digamos, intercambiamos información, todo, es un solo gran departamento de prensa, digamos, pero queremos que la gente de Osorno se escuche a través de su radio, y donde los problemas de Osorno, que pueden ser muy micro, pero que ahí son importantes, se debatan ahí, digamos. Y con la antena repetidora eso muere. Y por eso nos opusimos, por razones llamadas de fondo, a la antena repetidora. Perdimos, porque había intereses detrás, y bueno, finalmente lo que hicimos fue retirarnos de la Asociación de Radiodifusores de Chile como una muestra de que no estábamos ahí. Y también para ganar más independencia, ¿no? A ver, los medios de comunicación en Chile son centralistas por varias razones. Y una razón también es económica. Es mucho más barato hacer un medio solo para Santiago. O sea, piensa tú que nosotros tenemos departamento de prensa en Santiago, sí, y después tenemos en Concepción, en Valdivia, podrán ser chicos, es un departamento de prensa, tenemos locutores, tenemos controles, tenemos lugares físicos para hacer la radio. O sea, somos una empresa lo más antieconómica que hay, es como lógica. ¿Eh? Me lo dijo ayer el gerente de la radio. Me dijo, esta es la única empresa donde me doy cuenta que aquí no funcionan con una lógica que no es la económica. Fantástico, dije yo. Criticando algunas decisiones, obviamente, que yo había tomado, pero bueno. Y lo otro es que el mercado está concentrado en Santiago. Vale decir, en la medida que este es un país centralista, las grandes empresas están en Santiago, se escuchan a sí mismos, los gerentes están en Santiago, entonces los grandes medios están haciendo medios para Santiago. No les interesa el resto. Yo tengo una anécdota que es bien... El terremoto en el norte hace 2 años atrás. Fue 7:15 de la tarde. Yo estaba leyendo noticias, de 6 a 8. Entonces, 7:15 de la tarde, llama el corresponsal de Iquique y despacha, trémulo, porque estaba así. Se acaba de producir un movimiento sísmico de la catedral y fue muy fuerte. Ya. Abajo, en la oficina, abajo de la radio, yo estaba en el segundo piso, no, el primer piso, estaba mi hermano Tomás y estaba con un periodista del diario La República de Italia. Colega este gallo que secuestraron en Afganistán y que lo soltaron. Que se llama Homero Chiai, un periodista importante, estos grandes reporters que viajan por el mundo haciendo crónicas. O sea, muere Pinochet y lo mandan para acá, y elecciones. Ya. Homero Chiai. Y estaba, qué amigo, digamos, ¿eh? Viene a Chile, qué sé yo. Estaban escuchando la radio, entonces Homero Chiai dice, hubo un terremoto, dice. Y mi hermano dice, tranquilo, en Chile tiembla mucho, así que no. Que se pueden escuchar y a los 15 segundos se dan cuenta, es un terremoto, sí, es un terremoto. Y suben. ¿Qué es la primera decisión? ¿Sabes cuál es la primera decisión que tomamos? Levantamos todas las tandas publicitarias. En ese momento no transmitimos ni un aviso publicitario más. Y desde 7:15 de la tarde sostuvimos una transmisión solo con el terremoto del norte hasta las 9:30 de la noche. Con nuestro corresponsal en Iquique, llamando a las autoridades de allá, y levantamos todo. Se acabó el noticiario. Todas las crónicas se fueron al tacho. ¿Por qué? Porque ese era el tema. ¿Cuál fue la reacción del periodista italiano? De asombro. Se puso a ver los canales de televisión. Y los canales siguieron transmitiendo la telenovela. ¿Hasta qué hora? No, hasta el noticiario. Y fue una notita así. Y solo los canales le dieron importancia 2 días después, cuando las autoridades empezaron a ir para allá. Las autoridades de Santiago. Esa es la mejor prueba del centralismo que hay en este país. Y finalmente es una falta de sensibilidad. Por eso yo les digo que el periodismo es ser sensible. Es una falta de sensibilidad.
Con esto no quiero mandarme las partes, digamos, ni mucho menos. Pero yo creo que es una ventaja, para nosotros ha sido una ventaja llegar de regiones de Santiago, obviamente. Porque una manera distinta de mirar y por lo tanto cuando uno hace cosas distintas, eso te da un plus, digamos. Pero claro, lo que pasa es que el centralismo también finalmente es una pérdida de sensibilidad. O sea, es una reducción del mundo a la capital que es muy nefasto. Ya, hablemos de Chausson primero. Bueno, claro, nosotros nos caímos, fue terrible eso. Y eso estuvo mitigado, fíjate, pero voy a volver a lo que dije. Fíjate, ¿qué es lo que nos salvó? Porque finalmente nos salvamos de los Chausson, que fuimos los primeros en reconocerlo. O sea, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado y empezamos a decirlo y nos equivocamos, o sea, al final dijimos más veces que nos habíamos equivocado que había salido elegido Chausson, ese mismo día, digamos. Bueno, y la explicación es muy... Mira, nosotros para las elecciones desarrollamos... Yo tengo un hermano ingeniero, entonces, que son personas raras. Entonces, él... No, rara en el sentido que les gustan los números. Entonces, él ha ideado, de verdad, y esta cuestión yo creo que va a valer mucho, él ha ideado un sistema para hacer proyecciones electorales, donde cruza datos. Entonces, y que no está dado, como uno cree, porque haya una mesa que te reproduce el resultado. No, está dado porque hay muchas mesas que tienen historia y él acumula datos y ya. Y le hemos apuntado siempre, salvo ahí. Pero le hemos apuntado siempre y uno se olvida, pero le apuntamos la primera vuelta a Ricardo Lago. O sea, estaban indignados cuando nosotros dijimos que había segunda vuelta. Cuando nosotros dijimos que en Valparaíso Lago había perdido con Joaquín Lavín, yo te digo, o sea, no es que me llamaron, pero estaban furibundo. Yo lo único que le decía era que le apostaba, pero bueno, ya. Y ahí lo que ocurrió fue algo, claro, porque uno siempre tiene un sistema de control que además falló. Bueno, es una persona que, porque es muy simple, tú acumulas mesas, o sea, repartes a mucha gente en Santiago y en regiones, y en el caso de Santiago, les voy a dar un secreto, en el caso de Santiago uno puede dividir Santiago en dos. La comuna. Si tú ves la comuna en dos, de acuerdo a los colegios electorales, hay un sector que responde con un determinado patrón y otro distinto. No sé si me explico. Hay un colegio electoral, o un grupo, o dos colegios electorales, que más o menos siempre marcan la misma tendencia, y otro que es marcadamente distinto. No sé por qué. Yo creo que tiene que ver por el tema de la inscripción de gente de otros barrios en Santiago. Entonces uno lo que tiene que tener para hacer una proyección es tener muestras de los dos sectores, porque si tú puedes tener todas las mesas de un sector, pero si tú no tienes la otra, la muestra no funciona. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que del sector A, por así decirlo, llegó una gran cantidad de mesas, suficiente para hacer una muy buena proyección. Cuando digo una gran cantidad de mesas, estoy hablando harta. La persona que estaba allá hizo la suma y se equivocó al sumar. Pero literalmente se equivocó al sumar. Ahora, esto se resuelve muy simple, que la persona que recibe, entonces nosotros instalamos en el patio de la radio una mesa larga así, lleno de teléfonos y como 4 estaciones de computación donde esta gente recibe por llamado estas papeletas, las suma y las mete y ahí se va armando esta pirámide que es fantástica. Mira, un día la elección en la radio es la gloria, o sea, es gente trabajando y corriendo y todo. Bueno, se equivocó al sumar. Bueno, pero la gente que recibe, para ingresar, él no recibe la suma completa, recibe mesa por mesa y él chequea esta suma, o sea, suma de nuevo y la prueba. Y la persona que recibió mesa, sumó, se dio cuenta que había un error, o sea, no le cuadraba, pero igual aprobó la suma final. O sea, el segundo se equivocó, yo creo, a mi juicio, más que el primero. Metió ese dato, era el dato duro y eso distorsionó nuestra proyección porque era el del lado A, digamos, de las dos. Y eso se mantuvo media hora porque durante media hora no llegaron más datos de esa zona de Santiago porque ya había muchas mesas ingresadas. O sea, ¿cuál fue la gracia? Que nos dimos cuenta. Y cuando nos dimos cuenta dijimos, pedimos excusas. O sea, el error está. Pero fíjate que una de las cosas importantes del periodismo es asumir los errores o en pantalla cuando es televisión o al micrófono. ¿Sabes por qué? Porque la credibilidad también se da por los errores.
O sea, yo no solo me he equivocado, oye, yo me he equivocado muchísimas veces, ¿eh? Y me voy a equivocar más, sobre todo haciendo programas en vivo, uno sabe que se va a equivocar. Entonces, ¿qué es lo importante de tener claro? Saber que uno se va a equivocar, que yo sé que me voy a equivocar, hoy día, mañana, no sé, me voy a equivocar, y por lo tanto estar clarito que uno tiene que asumir ese error ya, apenas se dé cuenta. Uno, porque eso ayuda también a tu credibilidad como medio. O sea, el medio que reconoce un error es más creíble que aquel que se equivoca y no lo reconoce, obviamente. Claro, en algún momento se decía que los telespectadores tenían como edad promedio 9 años, 11 años. Mira, yo creo que esas son simplificaciones bien absurdas. Lo que sí yo creo es que hay que ser simple para escribir, por ejemplo, para comunicar. Estoy hablando de la fórmula, vale decir, en radio uno tiene que ser simple. No hay que usar frases intercaladas, idealmente tus párrafos tienen que ser breves, porque alguien está escuchando y si tú le empiezas a poner frases intercaladas, que a mí me encantan, cuando yo escribo yo soy el rey de la frase intercalada, que bueno, cuando uno escribe para radio no tiene que ser simple. Eso no significa que no seas profundo, que no es lo mismo. Tú puedes entregar conceptos profundos de una manera simple. Y lo otro muy importante es que uno contextualiza. Tú puedes dar una información simple en su factura, no necesariamente su contenido, y tú después la contextualizas, le aportas datos, le puedes poner hasta una opinión, y eso ayuda. O sea, yo creo que los medios sí sirven para educar. No creo en el cuento de... O sea, los medios están para informar, para entretener y también para educar, pero educar en el sentido más amplio, vale decir, o sea, una persona se puede enterar de datos, no sé, de cifra económica, de datos de otros países, en ese sentido educar. Y también, sobre todo, yo creo que los medios están para generar espacios de reflexión. O sea, yo creo que lo más interesante es cuando un medio es capaz de que quien lo escucha, lo lee, se haga preguntas. Y no sé si la responderá, digamos, que se haga preguntas, que genere conversación aunque sean internas, digamos. Entonces yo creo que la simpleza no tiene, de repente, claro, hay que ser simple en el comunicar, pero no necesariamente eso significa no ser profundo o ser banal, digamos, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer un periodista es ser escéptico. O sea, yo no me compro ningún discurso. Gobierno ciudadano, habrá que ver, po. O sea, los slogans son tantos que, o sea, tal como te dije yo que el periodismo se hace a la independencia, también lamentablemente se hace desde el escepticismo. Lo digo lamentablemente porque eso también te vacía, digamos, de cierta fe, no sé si fe, digamos, pero yo me reconozco muy escéptico, agnóstico incluso. Lo digo en la Universidad Católica, digamos, pero bueno. Pero por otro lado, digamos, el ser escéptico respecto a los mensajes que te llegan de arriba, eso se compensa con otra cuestión, que es confiando en la gente. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, sacamos gente al aire, cada día más, naturalmente, porque la gente nos llama, mucho. A ver, yo buena parte de la pauta que hago, la hago a partir de datos que me dan los auditores, porque yo confío en ellos. Entonces me dicen, fíjese que en tal lugar está pasando esto, averígüese porque fíjese que en Paine hay problemas con la basura hace 2 semanas y parece que la empresa quebró, pero no lo quieren. Ay, y tú confías que te están contando algo que te permite iniciar un reporteo. No te digo que eso haya que decirlo, salir al aire, no, tú lo chequeas, lo reporteas. Entonces, por un lado hay que confiar en la gente. Confiar en la gente en el sentido de que son tus auditores. A ver, ¿cómo no vas a confiar en tus auditores? ¿Y en cuáles auditores? En los más desvalidos, además. O sea, en la BioBio, por ejemplo, hay una sola norma de estilo, que yo tengo que repetirla porque se olvida. ¿Cuál es? No existe el término don. O sea, si va el presidente Lago, el expresidente, no se le dice don Ricardo. Porque si yo le digo a él don, tengo que decirle a todos don. Porque para la radio son todos exactamente iguales. Aún más, hay un auditor que puede ser más importante para mí que Lago. ¿Por qué? Porque para ese auditor, que puede ser una persona muy desvalida, la radio es más importante para él que para Lago. La radio es todo, el lugar de cobijo donde puede ir a hacer. Es bien impresionante eso. Entonces, por eso, si tú vas a Santiago, voy a hablar de la competencia, digamos, pero bueno.
Nosotros estamos a 1, 2, está la Bio Bio, hay una casa, hay un edificio, está la radio cooperativa. No, o sea, pero esto es así. ¿Cuál es la diferencia? No vamos a hablar de pertenencia, de ideología, de partidos políticos, no. Ustedes ven la Bio Bio y la Bio Bio tiene el portón abierto siempre. ¿Cómo siempre? Siempre, día y noche. O sea, tú a las 4 de la mañana entras, está cerrado el ingreso, te vas para atrás, hay una escalera metálica y llegas y te vas a encontrar con una puerta de vidrio donde está la sala de redacción. ¿A qué hora? A cualquier hora. Si ya no era oficina y se fue la secretaria. En la cooperativa la puerta está cerrada siempre. Con una cuestión que tenés que llamar y que hay un señor adentro que te hace pasar o no y te hace preso. Yo creo que eso es significativo. O sea, yo le creo a la gente. O sea, le creo en el sentido... confío en ellos. No te estoy diciendo que ellos no, ¿eh? No. Pero para nosotros es súper importante hacer periodismo con la gente y para la gente. Y por eso, nosotros somos una unidad económica precaria. La Bio Bio creo que es eso. Es un micrófono, unos estudios y nada más. O sea, no tenemos una empresa inmobiliaria detrás, no tenemos participaciones bancarias, no somos parte de un holding económico, no tenemos, por lo tanto, somos dueños de una pesquera, nada. Es una precariedad grande. O sea, ¿te fijas? Vivimos en el equilibrio de nuestras frases radiales publicitarias. ¿Cuál es la ventaja? Que nos da independencia. O sea, cuando yo hablo de la banca, no tengo interés en la banca, a diferencia de otros medios. Y cuando yo hablo de la ley de pesca, porque este es el único país que privatizó el mar, y nadie lo dice, es porque yo no tengo interés en empresas pesqueras, po. Pero este país privatizó el mar, para siempre. Ustedes saben eso, ¿no? Ustedes saben lo que son las cuotas pesqueras. La asignación de la pesca futura ad eternum a determinadas personas. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Heredables, transables. Único, o sea, si yo fuera dueño del 5%, como algunos lo son, de la captura futura en los mares territoriales chilenos, ¿por cuánto? Para siempre, hasta que este globo, digamos, estalle, yo podría decir que soy más rico, de verdad, que la corona británica, por cierto, como proyección. Pero bueno, pero esos son temas que no se debaten, o que pasan. Y lo otro que nosotros tenemos fuertemente, independientemente de que eso nos perjudica económicamente, es que la diferencia entre el departamento de prensa, por así decirlo, y el departamento comercial, o sea, la frontera es total. O sea, yo no hago noticias porque alguien del departamento comercial me dice, oye, hay un cliente que fíjate que inaugura no sé qué cosa. Eso no es noticia. Y por lo mismo, yo no me niego a dar una noticia que afecta a un cliente. Al contrario. O sea, como nosotros vendemos la imagen de independiente y tenemos que probar eso, cuando hay una noticia que afecta a un cliente, somos los primeros en darla. ¿Por qué? Bueno, porque somos independientes. Y ese cliente nos contrató porque sabe que somos así, por eso nos contrata, suponemos. ¿Hemos perdido clientes? Sí, pero es parte, digamos, de esta lógica, ¿no? O sea, es parte del riesgo que uno asume. Pero nosotros estamos convencidos que a cambio de eso ganamos otros. ¿Sí? Entonces, hoy día cuando dicen, no, es que las presiones políticas, yo te digo, mira, las presiones políticas hoy día son lo más fácil de sortear. Porque hoy día el poder político cada vez tiene menos poder. Ustedes se habrán dado cuenta. O sea, un diputado hoy día, pero... O sea, seamos sinceros, digamos, o sea, un diputado... O sea, llama un diputado por teléfono y uno... no tiene para qué contestarle. O sea, pero es que es terrible, ¿eh? Pero es de verdad. Y eso es malo en términos de ciudadanía, porque se supone que ellos son los representantes de todos nosotros. Pero hoy día el descrédito en que ellos han caído por culpa de ellos es tan grande que de verdad hoy día no son ningún grupo de presión. El gobierno tampoco. O sea, a mí ya no me llaman, por ejemplo. Yo lo reconozco. Yo soy a veces maleducado, digamos. Pero hoy día las grandes presiones no vienen por ese llamado telefónico, vienen simplemente por el tema publicitario. O sea, ¿por qué en televisión? A ver,
¿por qué en televisión hay temas que se reportean y no salen? Es porque el avisador llama, que lo involucra y dice que no salga nomás. Yo les voy a poner un ejemplo antiguo. Cuando yo estaba en el Mirador, yo entré al Mirador en enero del 91, cuando empezó la temporada. Y no sé si el mismo año 91 o el 92, la Universidad Austral de Valdivia, que tiene un departamento de agronomía potente, sacó un estudio súper elaborado sobre los rastros de pesticidas en la leche. Y claro, entonces, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, entonces, en Chile todavía se usaban unos tipos de pesticidas en el campo que estaban prohibidos en otras partes, y que el drama que dejaban es que quedaban en el pasto, las vacas comían ese pasto y se transmitía la leche y uno tomaba, no sé qué porcentaje serían, pero bueno, pero era un dato. Ese reportaje estuvo listo. Primero lo tuvo listo el departamento de prensa, después lo tuvo listo, puede que me equivoque, así que no lo voy a decir, pero nosotros sí, y no se pudo hacer. No se pudo hacer porque uno de los grandes avisadores del noticiario central era una empresa lechera, digamos. Pero no era esa empresa, eran todos los lecheros que sabían, todas las empresas lecheras del país que se habían enterado del estudio y que se habían puesto de acuerdo para que esta cuestión no saliera. Eso es 91. Hoy día yo creo que es peor. Hoy día yo creo que las presiones económicas son peores. Además, ¿sabes? Porque se ha dado una especie de maridaje que antes no existía entre medios y grupos económicos. O sea, eso te genera algún tipo de economía también. Y también porque es un elemento de presión. O sea, yo sé que hay gente que tiene sus medios como un escudo. O sea, dice, yo tengo este medio, de mí no van a decir determinadas cosas porque yo tengo medios para replicar. Eso yo lo he escuchado, ¿no? Pero eso lo que ha hecho, por otro lado, es que hay una especie de connivencia muy terrible entre lo que es el tema económico de grupo empresarial, de holding, con las comunicaciones. Unas interferencias, digamos, que de repente son muy evidentes y vulgares, y otras que son más sutiles, digamos, que son, pues, temas que desaparecen de la pauta, temas que son tratados pero sin mencionar, ponte tú, nombres y apellidos, una cosa insólita. O sea, de repente te cuentan un caso y no hay ninguna persona involucrada en él, sino que son unas entidades raras, extrañísimo. Y eso, claro, uno se acostumbra a leer y se da cuenta, pero hoy día, digamos, yo creo que ese es el gran debate hoy día, y un debate no en Chile, es un debate mundial, digamos. O sea, el debate mundial es la supervivencia de los medios y de qué manera ellos son capaces de resistir las presiones, digamos, de sus avisadores, que son finalmente los que los permiten sobrevivir. Y tú decías que la radio tiene el micrófono, los estudios, y la marca, ¿es una marca significativa? ¿Han recibido ofertas por la marca? Es que ¿sabes lo que pasa? Que uno recibe oferta cuando uno está como a la venta. O sea, sí, no directo, o sea, yo sé que hay gente que sí, pero que nadie te hace una oferta cuando saben que no vaya a vender, pues. O sea... Pero es parte del capital de la empresa, digamos, la marca. Claro, es un capital, porque fíjate, mira, cuando la BioBio se extendió al sur, instalamos la radio en Temuco. A ver, yo quiero decir que yo me fui de la casa, ¿eh? O sea, yo salí del colegio y me fui de la casa, porque esa es la verdad, tenía 17 años. Y yo no trabajé con mi familia hasta que se instalaron en Santiago, que me bajó este sentimiento filial, digamos, que yo lo encuentro maravilloso. Dije, estoy aquí, estoy en la tele, me quería ir de la tele por otro tema, que era el tema de la censura en TVN, pero dije, pero en realidad más que eso era que yo quería ayudar a mi padre, y me parece fantástico y bien, digamos, y estoy orgullosísimo de eso. Pero yo, digamos, durante mucho tiempo no hay que ver con la BioBio, o sea, ni de lejos. Entonces cuando la BioBio se instaló en Temuco, y yo no estaba en la empresa, ni mucho menos, habían dos peros. Uno, la marca BioBio, o sea, si BioBio la octava región. Ya. Y en segundo lugar era, llegar a competir con estas radios instaladas como la radio Ñelol de Temuco. ¿Alguna vez se acuerdan ustedes de la radio que escuchaban? Radio Ñelol. Imagínate. Bueno, pasaron dos cosas. La radio Ñelol antes del año ya no existía, la habían cerrado. Que era de las chilenas, ¿no? No, era del Vicariato Apostólico. Y la cerraron. Una cosa, pero que a mí, siendo posible competencia, me duele. O sea, yo encuentro... O sea, como la venta al Diario El Sur,
hoy día al Mercurio, hace unos meses, me duele. O sea, yo digo, qué terrible. O sea, bueno, nuestra principal competencia desapareció antes del año. Y lo otro que la marca, claro, las marcas se van instalando en la medida que tengan atributos. Y yo creo que tenemos algunos atributos que la gente reconoce, entonces, y hoy día ya lo tiene en Santiago, digamos. Entonces, y los otros no cambian, porque hay radios que andan cambiando de nombre cada 2 años, ¿se han fijado, no? Se llaman Sofar. Tú dices, y esta cuestión es de vender, porque cuando tú vendes una marca, ¿qué es lo que estás vendiendo? En rigor, estás vendiendo a los auditores. Yo lo encuentro eso bien. Porque tú vendes a los auditores, vendes esa relación de confianza que has tenido con mucha gente que te escucha, que cree en ti, que discrepa contigo, porque muchos de los llamados que yo recibo es para pelear conmigo. Está bien, pero es que, y esa es la gracia, ¿no? Me dice, usted dijo esto, pero yo creo, bien, después, digamos. Entonces, yo encuentro muy delicado esto de vender también esta relación que tú has establecido con mucha gente, que es una relación de confianza, ¿no? Pero, entonces, las marcas que persisten, yo creo que tienen eso, o sea, como tú dices, el Mercurio. El Mercurio es una marca que representa mucho, porque también representa una especie de manera de relacionarse con mucha gente. No sé si me lo explico. No es solo un aspecto editorial que podemos discutirlo, ¿no? Pero también es una relación en el tiempo con mucha gente. Recibes ahora una pregunta de Zorro. Buenas tardes, Andrés Orrego, tercer año de periodismo. Después de entrar en Santiago, donde ustedes han crecido mucho, tienen más de 30 emisoras, ¿no? Después de entrar en Santiago, ¿cómo han logrado mantener que la empresa familiar, mantenerla sin perder esta esencia de gente del sur, como decía Ezequiel, que es una construcción al sur? ¿Es así la radio que pensó tu padre? Y lo otro que me gustaría saber es cuál es la función que cumple la radio.7, que también es de ustedes, y en qué está o en qué quedó el proyecto del canal regional de Concepción. A ver, nosotros tratamos de hacer una radio bastante metropolitana, porque estamos en Santiago. O sea, también uno tiene que ver, o sea, también Santiago es una localidad a la cual nosotros queremos, digamos. Claro, también nuestra señal se repetidora para el norte, y a nosotros nos gustaría abrir radios locales, eso es cierto. O sea, económicamente es muy difícil, ¿no? O sea, nosotros tenemos unos gastos operacionales gigantescos. O sea, tenemos, no sé, yo creo que en la Biobío hay gente contratada que deben ser cerca de poco menos de 200 personas, o sea, es mucho. Pero porque nosotros creemos en este proyecto. O sea, mira, yo no sé qué pensará mi padre está enfermo, y me gustaría mucho poder hablar con él. Mi padre está con Alzheimer, y por lo tanto, lamentablemente no puedo hablar con él. Solo le puedo hacer cariño, digamos, pero yo creo que es lo que pensó mi padre, fíjate, en el sentido de hacer una radio que pone por delante determinados principios y que está dispuesto a tirar todo por la borda si eso no se cumple. Yo cuando me incorporé a la radio, el 97, 98, él me dijo una cosa que a mí al comienzo no me hizo nada de sentido, pero que después me lo hizo, ¿no? Mi padre vivió para la radio. O sea, les voy a explicar la historia de mi viejo, ¿eh? Mi viejo es el sexto hijo de 7 hermanos, hijo de un inmigrante italiano que llegó niño aquí, que era constructor en Concepción y que le iba bien, era constructor. Todavía hay casas, digamos, que todavía... A ver, mi padre tiene 81 años y mi abuelo murió cuando mi padre tenía 4 o 5, o sea, estoy hablando de casas de 75 años a lo menos, y todavía están en pie. Tengo un hermano que vive en una de esas casas, en Concepción. Y tenían, yo creo, una situación bien. Y este señor muere joven, de 40 años, un día para otro, y esta familia, en esa época no existía previsión, nada, termina, digamos, desde una situación relativamente holgada, de clase media, en una situación muy, muy compleja, de mucha pobreza. Entonces mi padre es una persona que estudia en el liceo público, que en esa época eran muy buenos liceos. O sea, el liceo Hombre de Concepción tenía de rector a don Enrique Molina Garmentia, ya yo le digo don, señor, filósofo. Y después obviamente no puede entrar a la universidad. Entonces mi padre tiene una trayectoria vinculada al teatro.
O sea, mi padre era actor, director de teatro, con los Dibochel, la compañía de los cuatro, los Dibochel, amigo Julio Escame, hermano de Laurita Escame, casado con Humberto, y él se dedica a eso. Y en esa época mucha gente del teatro hacía radio. ¿Ah? Entonces él empieza a hacer radio. Mi viejo hacía teatro, era titiritero, un personaje fabuloso y loco, o sea, en el sentido discípulo de un yogi. Entonces uno entraba a la oficina y él estaba con las patas así para arriba haciendo yoga, una cosa muy loco, fantástico. Y él un día, haciendo radio, tenía un programa de radio que era parece muy divertido, que se llama El Té de los Pérez. ¿Eh? Claro, yo ahora he tratado de ubicar a gente vieja que me hable de mi viejo, porque eso es lo que a uno le pasa cuando crece, digamos. Y un día él se entera de que hay una concesión otorgada para una radio Lota. Se otorgaban las concesiones, uno tenía un plazo para sacar la radio, y si no la sacaba, perdía la concesión. Que lo tenía un señor y que ya no la iba a sacar, porque quedaban solo 40 días para que caducara la concesión. 40 días de un plazo a 9 meses, por ejemplo. Entonces él hace algo muy simple, va y le hace una oferta a este señor por la concesión. Una oferta ridícula, o sea, una concesión que caduca en 40 días, ¿cuánto cuesta? 1.000 pesos de hoy día, o sea, no sé, pero, o sea, no 1.000 pesos, pero nada, porque es imposible en 40 días sacar una radio. Compra esta cuestión y se va a Lota y se instala en Lota y tiene una señal, no sé si es una radio, tiene una señal emitiendo antes de 40 días y tiene una radio. Radio El Carbón de Lota, que todavía existe y que está en el corazón, de verdad. Está en el corazón además por la gente de Lota, que queremos mucho. Entonces, claro, ha pasado tanto tiempo, porque para mí era natural, pero yo salía al colegio y me iba a la radio en Concepción, y de ahí me iba a la casa, y para mí la radio era como algo natural, o sea, yo viví con la radio puesta todo el día, y por eso hoy día no la tengo puesta en la casa, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo de la radio, o sea, la radio, y me acuerdo de cuando mis padres vinieron a comprar unos burros a Valparaíso, literal, dos burritos, porque nosotros, que no sé por qué. Entonces, yo me acuerdo perfectamente cuando llegaron a Concepción esos burros, que era de noche, yo estaba en un segundo piso mirando y vi llegar una camioneta y que bajaron unos bultos, pero que eran dos burros, que los llevaban al gallinero de mis abuelos que vivían abajo. Yo me acuerdo de qué canciones estaban tocando en la radio. ¿Por qué? Porque la radio había sido a las 10:30 de la noche, pero la radio estaba prendida siempre en la casa. Entonces tú me dices, ¿este es el proyecto? Yo creo que sí. Pero ¿qué fue lo que me dijo mi viejo después de esta larga digresión? Frase intercalada. Me dijo algo increíble, o sea, que todavía me dijo, no te aferres a la radio, me dijo. Yo le dije, qué raro. O sea, la vida de él ha sido la radio. Mi viejo trabajó todos los días de todos los años en la radio. O sea, los años nuevos en mi casa eran Año Nuevo, escuchando la radio, que anunciaba el Año Nuevo, y después mi padre se iba a la radio a compartir con quienes estaban de turno. Y la Navidad igual. Cosa que tratamos de hacer. Yo, por ejemplo, el año pasado por primera vez no tuve turno de Navidad. Yo desde que estoy en la Biobío, el turno de Navidad lo hago yo. ¿Por qué? Porque me parece justo siendo jefe. Me hicieron un regalo a los periodistas. Fantástico. Entonces me dijo, no te aferres a la radio. Y yo no entendía, ¿no? Y me dijo, mira, ¿sabes por qué? Porque el día en que no podamos hacer la radio que queremos, esto hay que abandonarlo, botarlo. O sea, nosotros estamos aquí para hacer la radio que queremos. Una radio que tenga, ¿qué queremos? Con determinado valor, no, esa radio. Pero si por obligaciones comerciales vamos a tener que hacer una radio que no nos gusta, o sea, que no provoca anticuerpos, se vende, se regala. Y eso me parece muy sabio, fíjate. O sea, muy sabio poner por delante el proyecto y no la rentabilidad, por así decirlo. O sea, tú me dices la punto 7. Una punto 7 es una radio popular, ¿eh? Que cumple un rol, digamos, que eso, de acompañar a la Biobío.
yo creo que mis hermanos, más que yo incluso, ellos sabrían hacer una radio muy barata y muy rentable. O sea, de bajo costo y de alta sintonía. Pero no nos gusta hacer eso, yo creo. O sea, no nos interesa. O sea, yo creo que también va... O sea, mi hermano Tomás es abogado, y mi otro hermano es ingeniero, o sea, ingeniero civil de la Chile, con tesis en hormigones, de ese cuadro superior, digamos, de que entraban 800, él es 2 años menor que yo, pero él entró en ingeniería en la Chile, que entraban 800 al plan común, y él forma parte de esa élite de los 20 que se titula sin reprobar un ramo. Y además con un 7 en su memoria, o sea, era un gallo raro. O sea, no, raro en el sentido de que, no, o sea, que no, de verdad, no, un tipo sencillo, bueno para hablar con el baby, no. Pero tenía una cosa con las matemáticas, que a mí la matemática, que él se entretenía haciendo ejercicio de matemáticas. O sea, él llegaba y durante media hora yo miraba una jerigonza. Y claro, entonces después llegaba a los exámenes y o sea, sus compañeros decían, no, este gallo hay que agarrarlo crudo, y uno había estudiado 5 días, porque, o sea, el ritmo que tenía era porque le gustaba, no era porque no era Mateo, para nada. Salía, farreaba, pero le gustaban las matemáticas, era una bala. Entonces digo, si ese gallo está metido en este proyecto, después de haber rechazado ofertas de verdad, de haber seguido a trabajar, no solo aquí, sino también al extranjero, porque lo tenían... Es porque hay una pasión que no tiene que ver con los números, ¿te fijas? O sea, a él le gustan los números, pero la pasión es el proyecto. Ahora, todo esto es dentro de una gran precariedad, ¿eh? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que la BioBio tuviese mucho más ingresos para poder contratar más gente, para tener mejores micrófonos, para pagar mejores sueldos. O sea, yo en ese sentido soy bien... O sea, aterrizo el cuento, ¿cierto? Esto es un día a día que de repente es precario. O sea, yo digo, la última crisis que pasó con la asiática y todo ese cuento, nosotros la sobrevivimos porque es un proyecto familiar. O sea, cualquier otra empresa habría dicho, ¿saben qué más? Cierren las radios del sur. Ciérrenla. Repetidora total. O sea, ¿para qué departamento de prensa? ¿Cuántas radios tiene un departamento de prensa en Santiago? ¿Cooperativa? Similar al nuestro. W, un poco más chico. Agricultura, casi más chico todavía. Y el resto, hay muchas otras radios que dan noticias, creo que piratean. Pero piratean, yo te digo, piratean sistemáticamente, o sea, parte... Y te lo dicen además, ¿no? No, sí, ya. Bueno, uno podría hacer más o menos lo mismo. O sea, el internet que yo les decía antes es el robo... Y la Universidad de Chile tiene un departamento de prensa también, pequeño, pero sí. Pero el internet es un robo, pero sí, descarado. O sea, Y las agencias de noticias en este país son una vergüenza, porque o sea, no reportean, piratean a los canales y a las radios. O sea, en otro país las habrían demandado. El problema es que uno no las puede demandar porque sabe que no va a pasar nada en los tribunales, pero es así. Entonces, bueno, pero el proyecto es ese, o sea, probablemente no nos convirtamos en holding, pero es una radio que ha crecido, se ha asentado y funciona porque hacemos lo que queremos, que también eso es importante. Parto del comienzo, ¿no? Esta cuestión de verdad de verse a la gente en el sentido de, pero no paternalistamente, sino de decir, bueno, uno está metido en este cuento y para ser un medio de comunicación tiene que estar en relación con la gente, porque si no, no... Y entonces también uno tiene que ponerle oreja a lo que ellos piden. O sea, una de las cosas que cuesta, digamos, es que los periodistas tengan el hábito de contestar los teléfonos. Porque claro, los periodistas siempre están contra el tiempo, ¿no? O sea, siempre a ver, salieron a reportear, alcanzan a despachar rápido al mediodía. Bueno, tienen que hacer esa misma nota para el vespertino, dejarla preparada a la mañana, pero además yo le pongo otros temas que además tienen que seguir reporteando. Entonces, claro, ellos están contra el tiempo. Entonces, yo soy bien, en ese sentido, yo no sé, pues yo hoy día en la mañana pasé a la radio a dejar la pauta hecha y yo a cada periodista le tengo puesto, sin exagerar, a 6, 7 temas. Aparte de lo que tienen que reportear ese día. Porque no me lo van a hacer en ese día, pero para que ellos empiecen ya a buscar más de... Ya. Entonces, claro, pero parte del trabajo de un periodista es escuchar a la gente y, por ejemplo, atender el teléfono. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que te puede dar un dato, sí, pero la mayor parte de las veces hay gente que quiere conversar contigo. Yo creo que uno está para eso también. O sea, a mí me llama gente y yo digo, pierdo media hora,
No necesariamente. Converso media hora con quién, con alguien que me llame y me cuenta, que no sé qué cuestión. De repente hay gente que lo único que quiere es que lo escuchen. Pero yo creo que es parte del trabajo. No porque ahí haya oportunidades, sino porque esta cuestión es comunicarse, po. Entonces uno no puede tampoco andar, digamos, con una especie de no sé, pues de escudo y ser y todo para allá y nada para acá. O sea, uno tiene que escuchar a la gente. Y claro, está el teléfono, está esa línea gratuita, pero sobre todo yo creo que andar así como con los paneles abiertos, ¿eh? Es como eso. Es agotador de repente, pero o sea, de repente te para gente en la calle, pero encontrar que conversar un poco, ¿no? Si no, Y lo de esto de los documentos que ustedes no lo han pensado como ir armando no tan artesanalmente. bueno, mira, nosotros tenemos una página de internet absolutamente precaria. Y precaria ¿por qué? Porque nosotros hacemos radio, porque si queremos hacer una buena página de internet es un costo gigantesco, va a ser verdad. Entonces, eso lo tenemos ahí y mantenemos eso. Ahora, nos escuchan harto por internet, es cierto, de afuera, pero sí, es precario. O sea, mira, a nosotros nos gustaría hacer muchas cosas. O sea, yo creo que las vamos a ir haciendo en la medida que podamos, pero claro, a ver, yo te digo, lo último que hicimos, para que vean, lo último que hicimos cambiamos la mesa del locutorio. Quedó preciosa. A ver, pero que yo te digo, es que no es menor. O sea, no es menor tener dos mesas con un micrófono, con dos micrófonos, dos mesas separadas, que ahora tener una mesa con sacaditos así, donde caben 6 personas y donde hay 6 micrófonos. Y con 2 pantallas conectadas a internet. Entonces yo te digo, es importante, digamos. Y de repente hay que cambiar los computadores. O sea, hay mucha dinámica, ¿te fijas? Entonces, y además está el tema del sur, po. O sea, hay radio en el sur a las cuales también uno tiene que, no sé, es como, es un día a día, digamos, o sea, que grande. Tenemos un compromiso nivel del que estar de retorno en Santiago. Me queda, así no, que pero yo me voy directo. Vamos ya en las últimas y vamos cerrando. Raúl, y después continuamos. ¿Qué opinión tenés de los medios comunitarios, sobre todo la radio, y ahora último que está explotando lo que es la televisión comunitaria, tiene una legislación, por lo cual está abierta a una creación mucho más exclusiva de lo que es la radio? O sea, yo creo que, a mí me parecen bien, yo creo que las radios comunitarias cayeron en una trampa, digamos, con una legislación que no les favorecía y que ellos la aceptaron porque no había, digamos, ¿no? Ahora, digamos también que las radios comunitarias se han transformado en algo que muchas veces no es eso. O sea, ha habido gente que ha conseguido redes de radios comunitarias para usarlos como instrumento político, y algunas han sido, digamos, son instrumentos, digamos, de propaganda de municipio, cosas así, o de parroquia. Está bien. Lo complicado, digamos, que las radios comunitarias por ley no pueden vender avisos, entonces no pueden financiarse. Ahí yo creo que hay una cosa complicada. Y lo otro que ha ocurrido, como está esa situación que es muy anormal, eso ha generado un espacio donde están surgiendo muchas radios comunitarias ilegales. Y yo creo que eso puede ser complicado. O sea, yo estoy a favor de las radios comunitarias, pero creo que hay un ordenamiento legal que hay que respetar ya. Porque si no, al final todas las radios comunitarias van a caer en el mismo saco de la ilegalidad cuando las ilegales son pocas. ¿Se fija? Entonces, bueno, y lo otro en términos de la expresión, bueno, yo creo que son medios donde uno puede aprender. O sea, yo te digo, uno de los fenómenos con el tema de las repetidoras fue que se cerraron muchas radios locales y que eran verdaderas escuelas. Hoy día, por ejemplo, yo te digo, el locutor comercial más importante, que es Solís, él surgió en una radio chiquitita de Valdivia. Y probablemente alguna de esas radios donde mucha gente periodistas, controles, locutores, están cerradas y no son espacios de escuela, ¿te fijas? O sea, las pequeñas radios también eran como una escuela que ya no existe. Y tal vez los medios comunitarios sean eso hoy día también. Yo creo que es importante echarle ojo, o sea, es importante trabajar, o sea, yo a usted, aunque no le guste, le recomiendo desde ya empezar a hacer cosas, o sea, donde sea. El aprendizaje es acumulación de experiencia también. O sea, en todas las radios locales del sur nosotros somos
digamos, creo que pretendemos ser de verdad expresión de la gente. O sea, y nuestro reporteo, mira, te voy a poner un ejemplo así, como ejercicio que hicimos en Concepción. Fíjate que un día resolvimos así, porque también esta cuestión es como drástica. ¿Sabes qué más? Dijimos, no vamos más a conferencia de prensa. Hace poco, 2 años atrás. ¿Por qué? Bueno, se acabó esta cuestión. O sea, se acabó esta cuestión de que esta gente cita conferencia de prensa no para contestar preguntas, sino para decir una cuestión que uno no puede ni siquiera contrastar, porque eso y después preguntan, no. Yo creo que Concepción somos el medio más importante en Concepción. Bueno, y nosotros dijimos, no vamos más a conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque no, porque nos sirven. Porque la conferencia de prensa nos están tocando los temas que le importan a la gente. Así que nosotros, cuando haya una autoridad que llamar, la llamamos y le preguntamos, digamos, pero ¿quedó la escoba? Fíjate, en términos de contenido, para nada. O sea, aquí es lo que voy. Que ese señor, que no sé quién es, en el fondo menosprecia a la gente. O sea, porque la gente no se relaciona, o sea, a ver, la gente no conversa solo de la teleserie. O sea, probablemente sí conversa de la teleserie, me parece bien, pero también conversa otras cosas, ¿te fijas? No sé, del último discurso de Bush quizás no, pero ¿por qué no puede, si puede enterarse del último discurso de Bush? Quizás conversará de temas más locales, pero yo te digo, o sea, a mí una de las cosas que me preocupa el periodismo, ahora, el señor no es periodista, ojo, todas esas cuestiones, o sea, esas son relaciones públicas, que son los enemigos del periodismo. O sea, los relacionadores públicos son los enemigos del periodismo, porque ellos están para vender mensajes intencionados, muchas veces que son pomadas, ¿ya? En la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en Nueva York, que dice que a lo mejor, está prohibido el ingreso físico de un relacionador público. Obvio, ¿cómo dejar entrar a tu enemigo a tu casa? No, de verdad. Ahora, yo creo que por razones de supervivencia, muchos podremos en algún momento, espero que no, digamos, dedicarnos a las relaciones públicas, no queda otra, digamos. Pero yo creo que hay que ser muy tajante en el límite, una cosa a otra. Y por eso yo soy de la opinión que los periodistas no deben participar en campañas. ¿Cómo es posible que haya periodistas que leen noticias y después aparecen en el aviso promocionando una multitienda? O sea, a mí realmente no me cuadra. ¿Cómo va a leer después una investigación sobre el cobro abusivo de intereses en las multitiendas? O sea, entonces, yo creo que hay que, o sea, en ese sentido hay que ser como drástico. ¿Ah? Pero volviendo a tu pregunta, yo estoy convencido de que si uno mantiene cierta sensibilidad, naturalmente fluyen, digamos, los temas que le interesan a la gente. Y yo de verdad no creo que la gente, que el auditor o el telespectador o el lector sea alguien de 9 años. O sea, eso... ahora, lo que sí es cierto, y reitero, hay que ser simple, pero no en el sentido del contenido, simple en la expresión, hay que ser comprensible. Claro, la prensa escrita puede ser más compleja. O sea, a mí me gusta escribir, por ejemplo, que yo lo que más echo de menos es escribir, porque yo sé que en la escritura hay un desafío como intelectual mayor, o sea, hay que argumentar bien, hay que escribir bien, hay que ser... ya. Pero lo primero es comunicarse, y para eso hay que ser comprensivo, o sea, comprensible. Pero eso no significa que uno sea, que no haya densidad de contenido. Eso es lo que a mí me... O sea, yo siento que de repente la simpleza de la comunicación te la venden como algo que tiene que ser banal. Y eso no es así. Para nada. Sí, mira, es una pregunta recurrente, ¿verdad? Mira, mi experiencia en el APSI es maravillosa. Yo creo que son los años más, uno de los años, no sé si los más bonitos de mi vida, pero yo los recuerdo así con mucho cariño. Era una época esquizofrénica, ¿eh? O sea, yo una vez escribí una columna, no sé a dónde, no sé si en La Nación, porque tú me pidieron de los años 80. Los años 80 fueron una locura. O sea, era fiesta y trabajo. O sea, literalmente. O sea, era carrete y pega. O sea, yo trabajaba mucho y era muy riguroso para trabajar, y mucho. Yo salía a la revista y me perdía. Y me perdía en el trolley, me perdía en el Garage Matucana, que más de una vez yo cerré la puerta al Garage Matucana después de la fiesta a las 5 de la mañana, o sea, porque era amigo del Jordi Lloré, o sea, hay un lote ahí, era maravilloso. Fiesta y trabajo.
pero mucho rigor. A ver, mucho rigor, ¿por qué? Porque si te equivocáis, le dabais pie para que te agarraran y te hicieran un juicio, digamos. A mí nunca, fíjate, a mí nunca me presentaron querella, por ejemplo. Bueno, me allanaron la casa, sí. Me dejaron amenaza de muerte, también, 2 veces. Está bien, pero eso es otro cuento, eso no tiene nada que ver, digamos, con lo... El Apsis fue una experiencia muy particular porque fue una revista de oposición que tenía la cualidad que estaba hecha por gente joven. Y cuando digo gente joven, digo gente en esa época muy joven. O sea, yo entré a ser el redactor político del Apsis en enero o en febrero del 86 y tenía 24 años. O sea, yo encuentro que una irresponsabilidad total. O sea, yo creo que nadie de 24 años debiera ser el redactor político de un medio. O sea, ¿por qué lo fui? Bueno, porque quizás otros no lo querían ser, no se atrevían, o porque ya yo dije que sí y de patúo ya. Y creo que lo hice relativamente bien. Pero lo que pasa es que el equipo de esa revista era muy joven y tenía otra cualidad, que éramos todos no militantes políticos. Entonces se juntaban 2 cosas. Para nosotros la experiencia del UP era un dato histórico, pero no era una experiencia vivencial. O sea, no era que a mí me habían liquidado un proyecto, para nada, porque además yo no comparto el proyecto del UP. ¿Te fijas? Soy crítico a él. Tengo esa capacidad de mirarlo con distancia, pero no participé en él. Entonces, era una revista de oposición, pero que no se reconocía en el proyecto del UP que había terminado, que es muy importante para hacer periodismo eso. Y éramos no militantes, y teníamos humor. Entonces, éramos la única revista de oposición que nos reíamos, que hacíamos fiesta, y que hacíamos humor, o sea, nos reíamos de Pinochet, y ya está bien, y esta cosa también era seria, pero no era grave, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que le dio un aire al Apsis muy bueno. Y además éramos todos muy amigos, o sea, era un lote así, que habíamos sido compañeros de la universidad, éramos muy amigos. Y eso se acabó. Es divertido, es patético también, ¿no? Se acabó porque en algún momento nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Ese lote, creíamos que la revista era de nosotros. Mira qué absurdo. Y la revista no era de nosotros. La revista era un grupo de personas, que era el director, que en realidad era un buen tipo, digamos, porque nos dejaba hacer. Y era de gente que tenía intereses políticos, era gente del Partido Socialista, en esa época de la renovación del Partido Socialista, que era el PS Arrate o Nuño, ponga el nombre que quieras, digamos. Y que ellos estaban muy piola porque de periodismo sabían no mucho y nos dejaban hacer, hacíamos una buena revista. Y hubo un momento donde esta tensión interna se dio lamentablemente por un incidente que yo tuve en la televisión, una entrevista con Alejandro Ale. Y eso fue, digamos, eso gatilló, digamos, la explicitación de que habían 2 proyectos, 2 ideas. Y entonces después de esa entrevista que fue bien terrible esa entrevista en realidad. Yo nunca he vuelto a quererla ver, porque creo que me equivoqué mucho. No reniego lo que hice, para nada, creo que hice lo correcto, pero seguramente en las formas me había equivocado mucho. Yo terminé agarrándome con Alejandro Ale. Era el primer espacio en televisión nacional donde iban políticos y preguntaban periodistas, pero además habían periodistas de oposición. Entonces el primer invitado eran los precandidatos presidenciales. El primero fue Jarpa y el segundo fue Ale. Y me invitaron a mí a preguntar. Yo le pregunté y terminamos, pero mal, muy mal. O sea, casi me tuve que agarrar la salida a combo con varios, porque él ya invitado. No, fue terrible. O sea, fue una cosa que ahí me di cuenta que en realidad el mundo era distinto, ¿no? O sea, como no podía entender esto. Y era porque yo le había hecho preguntas duras, lo había pillado una contradicción muy brutal a él, ¿eh? Hablando contra la censura de la dictadura, qué sé yo, y al mismo tiempo censurando películas en el Consejo de Cine, en el Consejo de Apelación a la Censura Cinematográfica, y nos agarramos, ya. Entonces, ¿cuál era el argumento? El argumento era que, ¿cómo es posible que un periodista de oposición le haga preguntas difíciles a un opositor? Ese fue el argumento al día siguiente. Yo decía, pero si no es ser oposición, es ser periodista. O sea, cuando yo llegué al Apsis, que estaba esta gente, ellos decían, sí, no hay que entrevistar a gente de derecha. Yo decía, no, todo lo contrario, aquí lo ideal es poder entrevistar a Pinochet, po. O sea, lo ideal sería que nosotros como revista pudiésemos conseguir una entrevista a Pinochet y hacerle las preguntas que yo creo que hay que hacerle a Pinochet. O sea, te fijas, o sea, ¿cómo cambiar la lógica de una lógica del medio al servicio de un proyecto político ideológico a un medio que se dedica a hacer periodismo nomás, si al final esta cuestión es hacer periodismo?
Entonces después de eso quedó la escoba, porque la revista en el fondo lo que hizo la revista, es bien feo lo que me hizo, porque la revista no me respaldó, al contrario, dijo que yo había actuado a título personal. Yo les dije, yo siempre había actuado a título personal, o sea, cuando yo firmo no actúo a título personal, pues, ¿sí? Y todos mis amigos, digamos, mis compinches, solidarizaron conmigo, entonces hubo una renuncia masiva que después se retiró porque las circunstancias... Bueno, y ahí la cuestión nos dimos cuenta que no funcionaba y nos fuimos. Nos terminamos, unos antes, otros después, pero nos fuimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas revistas después no siguieron adelante porque estaban prisioneros de su idea de convertirse en un medio político. O sea, en un medio que tenía una tarea política que realizar, cuando en realidad lo que tenían que hacer era hacer periodismo. O sea, yo creo que el APSI tenía el mejor equipo para haber convertido esa revista en la revista de la transición. O sea, lejos. Tanto fue así que la revista Caras, que el proyecto estaba listo, la revista Caras en un momento estuvo a punto de no salir porque dijeron, no va a haber mercado porque el mercado que nosotros queremos conquistar es del APSI, por el equipo que tiene, por hacia dónde van, digamos. Nosotros nos estábamos metiendo mucho en temas así como de sociedad, manteníamos el tema político, pero... Entonces, yo creo que esas revistas no subsistieron porque quedaron aferradas a este rol político, no se abrieron a las nuevas ideas que se estaban debatiendo en la sociedad. Y además porque tuvieron, y eso es un elemento súper importante, tuvieron un cerco comercial feroz. O sea, la publicidad ligada al mundo empresarial era muy de derecha y simplemente no publicaba ahí. O sea, el APSI en algún momento vendió muchos ejemplares y no había publicidad, a pesar de que vendía más que otros, digamos. El análisis, ¿para qué decir? O sea, porque había ahí una especie de boicot ideológico. Y por lo tanto terminaron mal. O sea, es triste, esas revistas terminaron todas mal. O sea, sí, en forma media patética incluso, sí. La gente yéndose y el proyecto terminado en nada. Ahora, ¿por qué no se ha podido reinventar algo? Porque yo creo que hoy día iniciaron nuevos medios muy caros. O sea, por ejemplo, nosotros, yo creo que hoy día no seríamos capaces de hacer la red que tenemos, como lo hicimos a comienzos de los 90. O sea, porque resulta que hoy día las concesiones se licitan. Y tú vas a una licitación y lo que ocurrió es que estas empresas de capital extranjero llegan y ponen sobre la mesa informe. Tú tienes que ir con un informe técnico, ¿no es cierto? Que tiene un costo. Y ante igualdad de informes técnicos, si tú tienes el máximo puntaje, que no es difícil, si haces bien la pega no es difícil, porque en el fondo te dicen tipo de antena, lugar, ubicación, tiene un terreno, tú tienes que tener todo eso, ¿no es cierto? Equipo. Entonces, ante igualdad de puntaje, es quien pone más plata sobre la mesa para el ministerio. Y se han dado casos en los últimos años donde estas empresas ponen, o sea, increíble, o sea, están pagando algo que no vale, o sea, donde ninguno de sus competidores va a poner ni una cifra ni siquiera similar, o sea, te digo el doble, ¿eh? O sea, abren los sobres y todos están ofreciendo, por decirte algo, entre 12 y 15 millones de pesos, y ellos su primera oferta es 42. Entonces se lo adjudican, y a mi juicio pierden 20 millones, pero da lo mismo. Entonces hay mucha gente que se desalienta porque tú dices, ay, ¿para qué voy a ir a la próxima licitación? Porque tengo que gastar a lo menos, por decirte algo, 500.000 pesos en el informe. ¿Para qué? Si no tengo espaldas para... Bueno, hoy día en la prensa escrita pasa más o menos lo mismo. Si tú quieres entrar hoy día con un diario, la inversión inicial es gigantesca porque tienes que aceptar perder plata 2 años para que la marca, el equipo funcione. Cuando pasó lo que pasó en el APSI, hubo una oferta para que nosotros hiciéramos una revista. Nosotros, digo, ese equipo. Gente que hoy día tiene figuración, estaba metida atrás. Y al final nosotros dijimos no, digamos, porque en realidad si hay un mecenas, aquí hay una intencionalidad política, o sea, de nuevo vamos a estar en manos de otro proyecto, así que, y cada cual se fue para su casa. Y yo recuerdo algo así, no sé, las cifras, y eran cifras como administrables, ¿eh? O sea, era una inversión, pero si hoy día yo hago el ejercicio de hacer un medio que quiera entrar con un buen equipo, canales de distribución, hoy día la cifra es significativamente mucho más alta. ¿Por qué? Porque la competencia es muy alta. Piensa tú que tienes que competir con, pongamos un diario, tienes que competir a lo menos con un número de páginas, yo no estoy hablando de contenido, porque tú no vas a salir a kiosco con un diario
de 20 páginas si tu competencia ofrece a lo menos 50. O sea, ya eso es súper complicado. Muy, muy complicado. Yo creo que la alternativa es entrar por canales distintos, proyectos raros, nuevos, alternativos, no en el sentido que se le da la palabra alternativo, que son como marginales, no, alternativos de que buscan maneras alternativas de llegar, digamos. Y ahí están esos proyectos comunitarios, y de ahí ir armando cosas, y creciendo, digamos. Pero hoy día llegar y decir, ya, yo voy a sacar mañana un diario y voy a competir con la tercera, eso es mucha, mucha plata. No, por supuesto, pero no en Chile, en todas partes. O sea, por supuesto, o sea, parte del juego, digamos, de los poderes, de todos los poderes, es que información que les afecta, ellos hacen uso de su poder para que no se sepa. O sea, ocurre con la mafia, que es un poder en Italia, ocurre con algunos partidos, o sea, políticos, con grupos empresariales, con instituciones prestigiosas o no, los Boy Scouts. Pero digo, claro, con todo, o sea, por definición uno no quiere que se sepa lo que a uno le afecta, digamos. Y para eso está el periodismo, o sea, por eso te digo que el periodismo tiene que hacerse de la independencia para mirar a todos por igual. ¿Ah? Y el ejercicio del periodismo es un ejercicio de antipoder. O sea, uno está al otro lado de la vereda, eso es lo que muchos no entienden. O sea, uno está al lado de acá, pero no por mala onda, sino porque es un rol. O sea, yo... ¿Quién me entrevistó? ¿Que estaba por acá? Tú. Mira, el ejercicio del periodismo, yo lo he constatado, digamos, yo soy bastante... No sé, ya está... Mira, yo era sociable, creo que ya no lo soy. También un ejercicio de soledad. O sea, uno cuando hace la pega también se va distanciando porque uno tiene que hacer esto desde cierta distancia. O sea, yo tengo amigos, gente del colegio que termina siendo, no sé, político o qué sé yo. Bueno, uno tiene que dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo, encuentro yo. O sea, yo, por ejemplo, yo no voy a eventos sociales. No voy porque creo que parte de la pega es no ir, digamos. Porque si voy a uno tengo que ir a todo. Entonces, y a veces las invitaciones son tentadoras, ¿cachai? Pero no voy porque creo que eso me ayuda a hacer mi pega, a preservar mi... O sea, y ahora doy las disculpas del caso y explico, tratando de no ser... Porque a veces lo toman como una especie como ofensa, pero digo, no, muchas gracias, pero no, porque yo creo... Porque a todos les digo no, eso es lo primero. Porque creo que cuando uno empieza a traficar en determinados círculos, bueno, súper fácil ser influenciable, digamos. Entonces hay gente que, claro, que tú lo conociste en otros contextos, en un contexto de colegio, por ejemplo, o de universidad. O sea, porque tú en la universidad eres parte del lote y hoy día son, no sé, pues, gerentes de algo, ministros o parlamentarios, y te dicen, oye, estoy de cumpleaños. Te dicen, ¿voy o no voy? O sea, mejor no. O sea, a mí esa parte es súper difícil porque es incomprendida. Pero, por ejemplo, a mí me llaman, entonces, que quieren conversar conmigo. Entonces yo lo primero que hago es que vengan ellos a hablar a la radio, como un primer gesto, digamos, que te gustó en una perspectiva profesional. Entonces, este es mi ámbito de trabajo, aquí te recibo y aquí hablamos. Porque lo hago en este ámbito. Entonces, yo creo que hay un tema de soledad que hay que hacerlo. Y eso te permite ser más libre para desentrañar las cosas que quieren ser ocultadas. Sí. Que es parte de la pega del periodista. Una última pregunta que va a relacionar. ¿Qué opina usted de la constante desinformación que se mantiene acá en nuestro país y en el resto del mundo, partiendo ya desde la educación básica, media y parte también de la universitaria, donde se ocultan muchas cosas y donde nos mantienen a ojos cerrados en muchas... Bueno, no se oculta tanto porque tú las sabes, o tú sabes que se ocultan. O sea, yo creo que sí hay cosas que se ocultan y que no tenemos ni idea. Eso es súper preocupante. Bueno, insisto, yo creo que los poderes siempre tratan de ocultar algo que no les interesa y uno para eso está también. Pero ojo, yo les quiero al tiro decir algo porque que yo creo que es bueno decirlo.
hay mucha mitología respecto al tema de la profesión. O sea, tampoco nosotros somos los salvadores del mundo. Eso, lamento decírselo, pero es así. O sea, muchos periodistas entraban, muchos alumnos entraban o entran a la universidad diciendo nosotros vamos a ser los agentes del cambio social. Mentira. No. Eso es una pretensión y una especie de arrogancia gigantesca. O sea, los cambios sociales, el periodismo estará junto a los cambios sociales, vayan para donde vayan, mirándolo, tratando de analizarlo, entregando herramientas para que la gente se suba a ellos o se baje de ellos. Pero los cambios sociales lo hace la gente, no lo hace el periodismo. O sea, el periodismo es un vehículo que está ahí, que lo mira, que lo ilumina, que trata de desentrañarlo. Entonces, yo sé que, o sea, que hay un romanticismo con el tema de la pega, del periodismo, me parece bien, pero no se compra en el cuento, digamos, de que esta misión es una misión de ustedes. O sea, ustedes son parte de la sociedad. O sea, hay que ser menos pretenciosos, digamos. Ahora, yo te digo, hablar frente a un micrófono, poder escribir firmando una columna, aparecer en la tele, es algo que, chuta, el ego se va para arriba. Y todos somos muy... O sea, estudiar periodismo hay que ser bastante egocéntrico, ¿eh? O sea, y vanidoso. Asumámoslo todos. Y a veces el ejercicio de la humildad también es una gran vanidad. No, yo soy humilde. También es vanidoso. Pero bueno, pero dicho... Sí, pues... ¿Te fijas o no? Pero hay que buscar el cuento y el equilibrio y no engañarse. Entonces, yo lo único que puedo decir, hablar frente a un micrófono, escribir, firmando, aparecer en la tele, en realidad es un gran privilegio. O sea, es poca la gente que accede a eso. Y como es un gran privilegio hay que ser relativamente responsable. Y la responsabilidad es deberse a la gente. No es decir, es que yo, como ahora tengo este micrófono, voy a decir cuáles son las directrices por donde este país debiera caminar. No, ojo, más cautela, porque uno se equivoca, pues si uno no necesariamente sabe más, digamos, ¿eh? Bien, lo que hay que hacer es hacer periodismo. O sea, yo creo que el gran aporte que uno hace es eso, hacer periodismo, bueno, de calidad, todos los días. Y no mucho más, y con eso es más que suficiente. Bien, yo con esto último yo creo que es un buen cierre para la actividad de inauguración del año académico. Nos ha puesto un buen desafío además para los futuros profesionales y una bonita invitación. Te quiero en representación de la dirección de la escuela agradecer tu Gracias a usted tiempo. por invitarme. No tuve que pedir aplausos. Está bien, y además no tuve que pedir los aplausos, pero bien, ya se dio el aplauso. Muchas gracias, Nivaldo. Y no, gracias a ustedes. Demos por inaugurado entonces el año académico 2007 de la Escuela de Periodismo de la Católica.